Columna internacional, nuestro profe Cristian Riom, que nos va a meter en lo que pasa y lo que pasó, lo que está sucediendo en Rusia, Vladimir Putin, y lo que ha pasado días atrás. Profe, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pipa? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. ¿Cuántas cosas, no? Pasan todo momento, Todo el pasan tiempo. un montón de cosas. Por eso es clave el tema de la información, Sí, ¿no? Hoy en sí. día es un punto de lo más importante para cualquier persona, digo. Obviamente que para los gobiernos y para la gente del poder, más todavía, pero para todos es importante estar informados. Sí. ¿Qué pasó en Rusia, profe? ¿Cómo lo podemos entender? Porque hemos recibido información de toda índole, pero se le plantaron a Vladimir Putin, tuvo que negociar. Contanos un poquito cómo es esto, qué es lo que sucedió. En Rusia existen, a ver, en esto de lo que es la política internacional en los últimos años, y sobre todo con la intervención especial, como le llaman en Rusia a la guerra en Ucrania, la intervención especial en Ucrania, dos figuras importantes, fundamentalmente a nivel militar. Uno es Prigozhin y el otro es Kadyrov, o Kadyrov, como quieras decirle. Prigozhin es el dueño de una compañía, de una empresa de combatientes, donde en los últimos años se ha reclutado a excombatientes de Rusia y de otros países también, y se ha conformado esta empresa para hacer trabajos, digamos, que tienen que ver con la custodia de algún lugar o con la defensa militar de algún sector, eh, cuidando los intereses de Rusia. Es decir, ¿le podemos llamar mercenarios? Sí, le podemos llamar mercenarios, digamos. Son soldados pagos por alguien, en este caso por Rusia, para cuidar sus intereses. En distintos lugares, ha participado en África, ha participado activamente en combates en Libia, por ejemplo, también en Siria, combatiendo al Estado Islámico, por ejemplo, defendiendo los intereses del presidente Bashar al-Assad, por mandato obviamente del gobierno de Rusia. En Ucrania ha tenido un papel el grupo Wagner decisivo, es decir, decisivo en algunos de los combates más conocidos, digo, ¿no? Por ejemplo, en Bakhmut, que es donde se puso un poco la lupa de la información mundial, porque la batalla fue encarnizada durante muchos meses y que terminó con el triunfo de Wagner, es decir, con el triunfo de Rusia. Ahora, ¿qué pasó? Vemos que después de ese triunfo de Bakhmut, Wagner retrocedió hacia sus campamentos, decía el mismo Prigozhin, el dueño de la compañía, un poco para poder recuperarse después de esos sangrientos combates y volver a la lucha. Ahora, después nos encontramos con un movimiento donde Prigozhin dice hemos sido atacados por el propio ejército de Rusia, a lo cual el gobierno de Rusia también desmintió, dijo que eso no era una información fidedigna, y dijo Prigozhin que iba a ir hacia Moscú para pedir explicaciones. Esta figura pública, este empresario Prigozhin, que algunos dicen que tiene aspiraciones políticas en Rusia también, fue muy crítico de cómo se lleva adelante la guerra de parte de Rusia en Ucrania. Por lo tanto, este viaje, digamos, que iba a hacer los combatientes de Wagner hacia la capital de Rusia, obviamente que fue vista, sin dejar sus armas, fue vista como un intento de un golpe. Obviamente una situación grave, muy grave, interna de Rusia, pero que también pone en los ojos de todo el mundo, porque Rusia es una potencia nuclear. Es más, a nivel nuclear es la principal potencia del mundo, incluso superando a los Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, es preocupante. Esto se pudo zanjar, finalmente depuso la actitud, envió a sus combatientes a sus campamentos y él todavía no se sabe exactamente dónde está. Aparentemente estaría en Bielorrusia porque fue una gestión del presidente de Bielorrusia quien hizo que Prigozhin entrara un poco en razón y deponga las armas
y entregue esa situación. Okay. Pero ¿por ahora, qué, profe? ¿Por qué pasó eso? La pregunta, según lo que Prigozhin dice, es que él quería un cambio en la conducción militar de Rusia, del ejército de Rusia. Ahora, de todas maneras, desde el Kremlin le dicen acá, hay un solo conductor, es el presidente de la nación, es Vladimir Putin. No hay otro que pueda decidir quién va a conducir la guerra en Ucrania o quién no. Se le iniciaron acciones legales, de todas maneras, después de la negociación se retiraron esas denuncias penales que había sobre ellos, pero se les requirió el retiro de todo el armamento pesado que tiene Wagner, que va a ser trasladado del grupo privado hacia el ejército de Rusia. El grupo Wagner tenía tanques de guerra, incluso hasta aviones, helicópteros y demás. Es decir, se le va a retirar todo el armamento pesado. Ahora se está habiendo nuevas cuestiones para considerar, como que ya se le había notificado a Prigozhin que Wagner iba a dejar de actuar en Ucrania. Por lo tanto, también puede haber un enojo por ese lado, ¿no? De que decía Prigozhin, están tratando de destruir a Wagner, ¿no? A la empresa. Dicen desde Rusia que no, pero sí de que se le había notificado de que por el momento iban a dejar de utilizar a ese grupo combatiente en Ucrania. El otro, Kadyrov, es quien gobierna Chechenia, es también el comandante principal de las fuerzas chechenas, conocidas por su bravura, digamos, de acuerdo a haber tenido experiencia de combate en la guerra de Chechenia durante tantos años. Bueno, Kadyrov también ha sido muy crítico respecto a la conducción militar, no así con el presidente Putin, ¿no? Siempre ha sido un aliado incondicional de Putin, pero sí muy crítico a la conducción militar. Es decir, son dos figuras importantes en esta cuestión de Ucrania que han tenido una mirada muy crítica de cómo se llevó la guerra. Ahora, cuando se hablaba de los medios occidentales, de este intento de golpe de Prigozhin al gobierno de Rusia, sí, parecía como que, no sé, era prácticamente Prigozhin un mensajero de la libertad, de la democracia, y en realidad esto no es así. En realidad son sectores ultranacionalistas. Es decir, que la crítica que le hacen a Vladimir Putin y a la conducción de la guerra es por ser moderados. Si repasamos las declaraciones de estas personas... Que ellos dicen Putin está siendo moderado. Claro, está demorando demasiado el final de la guerra en Ucrania. Ellos dicen, tanto uno como el otro, a Ucrania hay que darle un golpe letal para poder cerrar esta guerra con la victoria definitiva de Rusia. ¿Y Putin qué dice? Y en realidad Putin tiene un manejo de la guerra diferente. Es decir, paso a paso... Bien radical este grupo. Claro, es un grupo radicalizado, en realidad. No es lo mismo Kadyrov que Prigozhin. Uno es el presidente de una compañía de mercenarios, el otro es quien gobierna una república autónoma, pero que forma parte de la Federación de Rusia, como es Chechenia. Son diferentes. Digo, los comparo porque tuvieron una mirada crítica hacia el Kremlin en cómo manejan la guerra, pero que la crítica viene de un punto de vista más radical. Es decir, desde un punto de vista que no pasa por buscar la paz, sino el logro de la paz a través de la guerra, de la finalización de la guerra, pero no por negociación diplomática, sino por ganar la guerra de una forma absolutamente letal. ¿Qué es letal? La utilización de armas nucleares tácticas, que son menos poderosas que las estratégicas. Esa es la diferencia entre un arma nuclear táctica y una estratégica. Son, digamos, para que entendamos, de una intensidad menor, que se usan o se pueden utilizar en el campo de batalla. Pero potentes. Pero que son potentes, claro, no dejan de ser armas nucleares y que el gobierno de Rusia evidentemente no quiere utilizar. O sea, quiere en realidad que se defina esta guerra con los territorios, en los territorios, y marcar los nuevos límites, digamos, con Donbass, que es esta región que decidió ser parte de la Federación de Rusia, que la comunidad internacional no reconoce esto como válido, y Crimea, que desde el 2014 que forma parte de facto de la Federación de Rusia. ¿Y cómo sigue todo esto? Digo, Putin, porque se hablaba en las últimas horas que para vos actuó rápido, era necesario actuar de esta forma.
Yo creo que se dio la solución que se debía dar desde el punto de vista de evitar un derramamiento de sangre interior. Desde el punto de vista del gobierno de Rusia, se sorteó una situación muy compleja. Recordemos, Wagner tiene entre 40.000 y 50.000 soldados, es decir, es un ejército fuerte, con personas que están acostumbradas, soldados que están acostumbrados al combate, que venían de combatir en Ucrania, con pertrechos importantes, que seguramente iban a ser derrotados por el gobierno federal de Rusia, pero que iba a costar miles y miles de vidas. Es decir, se zanjó de la mejor manera posible. También, haciendo un análisis político, podemos ver que este levantamiento de Prigozhin haya tenido el objetivo de tomar el gobierno en Rusia o no. Podemos ver que no hubo otros generales, digamos, del ejército de Rusia que le hayan plegado, ni tampoco vimos grupos políticos en Rusia que le haya brindado el apoyo a Prigozhin. Es decir, prácticamente actuó de una manera totalmente solitaria. Si pensó que iba a tener apoyo político o apoyo militar, no la tuvo, digamos. Es decir, todavía Vladimir Putin, si bien obviamente un levantamiento de esto afecta a su posición, de todas maneras, digamos, todavía tiene en Rusia un apoyo considerable de parte de la nación, es decir, del pueblo, un apoyo importante a nivel político y un apoyo importante a nivel militar. Hay que ver en los próximos días y semanas cómo se sigue dando esta cuestión política ahí en Rusia, ¿no? Muy bien. ¿Y lo vamos a seguir? ¿Te parece, profe? Lo vamos a seguir, por supuesto, y vamos a hablar también de otros países del mundo y su situación política, por ejemplo, con lo que pasa con Estados Unidos, que también hay cimbronazos políticos importantes en el país del norte de nuestro continente. ¿Dónde te encontramos, profe? En las redes sociales, Cristian Riom_internacional, en lo que es Instagram, y si no en Twitter también, @CristianRiom. Me pueden encontrar en YouTube, también tengo un canal donde voy subiendo distintos videos que tienen que ver con análisis de lo que está pasando en el mundo, que es Cristian Riom también. Muy bien. Y te encontramos en Despacho Play. Por supuesto. Muy bien. Indudablemente firme aquí en Despacho Play, hablando de todo esto, y los que quieran hacer preguntas, objeciones y demás, es fundamental el ida y vuelta con la gente, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? Ir viendo qué es lo que está pasando en el mundo, tratando de esclarecer lo que se puede desde Santa Fe, Argentina, y el ida y vuelta con la gente. Así que el que quiera hacer una pregunta o algún debate es bienvenido. Gracias, profe. No, por favor. Cristian Riom con nosotros, analista internacional, en esta columna que vamos a seguir. Seguimos. Despacho Play, nos seguís en www.despachodigital.com.ar.